El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias y bienvenidos a otra entrega de Hora de Estudio Bíblico. Tome su Biblia, por favor, y vamos a Génesis 16. No sé por qué, pero el estudio de este capítulo me ha entusiasmado muchísimo. Creo que es una porción muy especial de la Escritura. A primera vista no parece tener mucho material para hacer un estudio bíblico, pero esta es la tercera vez que me encuentro estudiando este capítulo y no puedo dejarlo. Bueno, antes de proceder con el estudio de hoy, vayamos ante Dios en oración. Amado Padre, gracias por habernos dado otro día de vida. Una vez más hemos visto muchos nombres allí en los funerales, pero tú nos has regalado otro maravilloso día de vida y te lo agradecemos. La vida que nos das, Dios, es preciosa. Gracias por el privilegio de representarte y por poder ministrar tu palabra. Te pedimos que esta sea de bendición a muchos hoy. Y si alguno está escuchando y aún no te conoce, te pedimos que pueda conocerte a ti, Dios, conocer a Cristo como su Salvador personal. Te pedimos todo esto y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como les decía, vamos a Génesis 16. Aquí tenemos a Abraham ya fuera de Egipto, pero decíamos, Egipto todavía no salió de Abraham. Creo que esa es una realidad en muchos de nosotros hoy en día. Es uno de los grandes problemas que enfrentamos los creyentes. Algunas personas aceptan a Cristo, se salvan y aparentemente salen del mundo, pero el mundo todavía permanece en ellos. A mí me parece que en la actualidad tenemos a muchos creyentes así. Personas que van siempre a la iglesia, que dicen ser creyentes y muchos creo que lo son, pero siguen siendo muy mundanos. Parece que fueron rescatados del mundo, pero el espíritu del mundo permanece en ellos. Y el capítulo 16 de Génesis nos muestra la misma actitud en la vida de Abraham. Es algo con lo cual todos nosotros debemos luchar. Recordemos que Sarai era estéril, no tenía hijos, no podía concebir. Y aparentemente ya era muy tarde. La edad, el tiempo para ser madre ya había pasado. Y creo que esto es verdad también cuando nos encontramos con esterilidad espiritual o en el hogar, en la iglesia, en la vida de un individuo. Aparentemente no hay frutos, no hay bendición. Y en vez de esperar en Dios, hacemos las cosas por nuestros medios. Y esto es lo que hizo Sarai. No había fruto, no quedaba embarazada, Dios le había prometido un hijo a Abraham y en vez de esperar en Dios, Agar entró en escena. Ellos adoptaron una medida mundana y parecía dar resultados, pero los resultados fueron malos. ¿Alguna vez pasó por una experiencia así, mi amigo? ¿Sabe cómo se llama todo esto? Se llama carnalidad. En Gálatas 5, el apóstol Pablo nos cuenta en cuanto al conflicto entre la carne y el espíritu. En Gálatas 5:17 él dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Creo que Abraham y Sarai se enredaron en ese conflicto. Ahora bien, tal como dije antes en nuestra serie de estudios, los capítulos 13, 14 y 15 revelan 3 conquistas o victorias importantes en la vida de Abraham. Pero aquí lo encontramos debilitado en esta cuestión de esperar en Dios. Ahora, tenga en mente el hecho de que el defecto de su fe no fue concerniente a la sustancia de la promesa o el contenido de la promesa, sino el método por el cual se cumpliría la promesa. Así que vemos que ellos recurrieron a métodos mundanos. Sarai y Abraham trataron de ayudar a Dios.
Ahora, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Abraham y Sarai tuvieron la maravillosa oportunidad de ser de testimonio a Agar, pero fracasaron. No había más testimonio en ese hogar, y de alguna manera esa joven egipcia nunca escuchó acerca de la verdad de Dios de la manera que debería haberlo escuchado. Ella vio a Abraham orar. Abraham siempre tuvo un altar allí en el cual estaba en comunión con Dios, eso era obvio, pero de alguna manera Agar no vio el testimonio vivo, no vio a Sarai y no vio a Abraham andar por fe en este tiempo. Los vio andando por vista. En otras palabras, a esta altura del capítulo 16 estaban predicando pero no practicando, y creo que ese es el problema que muchos de nosotros tenemos que enfrentar. Muchos años atrás, cuando comencé mi ministerio, recuerdo haber escuchado tantas veces esa frase, practica lo que predicas, practica lo que predicas. Y un día el Espíritu Santo me impartió que solo debía predicar lo que practicaba. Y descubrí que mis sermones pasaron a ser más cortos y mucho más difíciles de predicar. Pero fue un gran desafío para mí, predicar lo que practicaba. Abraham y Sarai no estaban practicando lo que predicaban. De haber mirado hacia Dios y caminado por la fe, hubiera sido un maravilloso testimonio para Agar. Pero fracasaron y perdieron su testimonio ante esta joven egipcia. Pero, mis amigos, Dios no se queda sin testigos. Más allá del fracaso de Sarai y Abraham, leemos, comenzando en el versículo 7, Génesis 16, 7, leemos así: Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Aquí vemos la soberanía de Dios en acción, supliendo la necesidad de esta joven egipcia, que pasó a ser una concubina en contra de la voluntad de Dios. Fue según la voluntad y el deseo de Sarai. Ahora, creo que es aquí donde pecaron en gran manera contra Dios. Estoy de acuerdo con los que dicen que el ángel de Jehová aquí es Cristo preencarnado. Ahora, si usted se fija en este pasaje de la Escritura a la luz de nuestro comportamiento actual, creo que bien podemos vernos nosotros reflejados. Perdemos nuestro testimonio con mucha frecuencia. La gente no ve a Cristo en nosotros. Andamos por vista y no por fe. Ante la mínima provocación o necesidad que tenemos, comenzamos a quejarnos y expresar nuestra necesidad a otros en vez de acudir a Dios. Me ha pasado en algunas oportunidades, y eso pasa a ser nuestro pecado a los ojos de muchas personas. Ellos no ven a Cristo en nosotros. Ahora, Dios le muestra su gracia a Agar. Al fin y al cabo, ella no había cometido ningún pecado. Sarai y Abraham cometieron el pecado y Dios trató a Agar con gracia. Y tal como acabo de decir, creo que el ángel de Jehová aquí es el Señor Jesucristo antes de su encarnación, que salió nuevamente a buscar un perdido. Aquí tenemos a esta joven egipcia perdida, ella no conoce al Señor, y Sarai y Abraham no le presentaron un buen testimonio. Y aquí en Génesis 16 puedo ver al Señor Jesús, al Señor de Lucas 19:10. Allí leemos: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquí vemos a Dios en su soberanía, en su amor, en su gracia y su misericordia, apareciéndosele a esta joven egipcia pagana que necesitaba desesperadamente ayuda. Entonces, el ángel de Jehová se le aparece a Agar como testimonio, el testimonio que Sarai y Abraham no le habían dado. Bueno, mis amigos, ese es el gran testimonio, un testimonio de la soberanía y del cuidado de Dios, la fidelidad de Dios. Ahora, al continuar con este capítulo, vamos a leer el versículo 9. El ángel de Jehová le dijo: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Cuando buscamos cambiar nuestras circunstancias, hay veces que saltamos del sartén y caemos en el fuego. Tenemos que aprender a ser victoriosos a donde estamos.
El huir del problema no soluciona nada. En mis muchos años de ministerio me he encontrado en numerosas ocasiones con pastores que están desanimados, y en más de una ocasión me preguntaron que si conocía otra iglesia que estuviera buscando un pastor y si yo estaba dispuesto a recomendarlos. Yo siempre les preguntaba, ¿está teniendo algunos problemas? E invariablemente ellos admitían que había algún problema en la iglesia, y los problemas casi siempre tienen que ver con personas. Entonces, el pastor estaba teniendo problemas y los problemas se relacionaban a personas. Todos nuestros problemas están relacionados con personas y Agar no iba a solucionar nada huyendo. Yo le he recordado a muchos pastores jóvenes que si no pueden enfrentar un problema en el lugar en que se encuentran, no lo podrán solucionar en ninguna otra iglesia a donde vayan. De modo que tenemos que enfrentar los problemas a donde nos encontramos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Le dice a Agar que regrese a su señora y se ponga sumisa bajo su mano. ¿Se da cuenta? Es la carne la que quiere huir de Dios. Pero Dios anhela demostrar su poder exactamente a donde más necesidad tenemos. Las desilusiones de la vida son muchas veces una cita con Dios. Así que Él envía a Agar de regreso con Sarai, su señora. Y en el versículo 10 dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Miren, Dios no reconoce ni por un instante la unión entre Agar y Abraham como matrimonio verdadero. No. Él envía a Agar de regreso, no como la esposa de Abraham, sino como la sierva de Sarai. Fíjese de nuevo en el versículo 8. Ella decía, huyo de mi señora, de Sarai mi señora. ¿Y el ángel qué le dijo? El ángel de Jehová le dijo, vuélvete a tu señora. ¿Se da cuenta? Dios no reconoció el matrimonio o la unión entre Abraham y Agar. Así que envió a Agar de regreso, no como la mujer de Abraham, sino como la sierva de Sarai. Y la envió de regreso con una gran promesa, con una bendita seguridad de que su descendencia sería multiplicada en gran manera. Le dijo el ángel de Jehová, he aquí has concebido, darás a luz un hijo varón, llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Qué hermoso testimonio y qué hermoso proceder de Dios, mis amigos. Ahora me pregunto si no estoy hablándole a alguien que está pasando por alguna situación similar, por aguas turbias. Tal vez usted está pasando por una aflicción grande, una prueba difícil. Puede ser una enfermedad física, puede ser una controversia matrimonial, un problema matrimonial. Puede ser un hijo o una hija viviendo en pecado. Puede que usted esté enfrentando un problema financiero en este momento y su corazón está llevando una carga pesada. Permítame recordarle, mi amigo, que Dios siempre se acerca a los que tienen necesidad. Por favor, tenga eso en mente. El ángel de Jehová buscó a Agar y cuidó anticipadamente de Ismael. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Oh, mi amigo, lleve sus cargas al Señor y déjelas allí. Dios nunca le va a hacer oídos sordos a uno de sus hijos cuyo corazón es justo y recto ante Él. ¿Alguna vez estuvo en una circunstancia o condición en la cual se preguntó si Dios estaba allí presente? ¿Si lo estaba escuchando? ¿Si estaba interesado en usted? Bueno, subraya en su Biblia esta frase allí en el versículo 16. Jehová ha oído tu aflicción. El nombre Ismael significa Dios escuchará. Ese es el significado del nombre. Lo vemos ahí en el versículo 11. Darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Por qué llamarlo Ismael? Porque Jehová había oído su aflicción. Agar, ese niño Ismael, será un recuerdo constante que Dios ha escuchado tu clamor cuando estabas en el desierto y sufrías la aflicción.
Estabas embarazada y angustiada, y tu señora te echó. No tenías ni siquiera un lugar a donde dormir. No tenías alimentos. Ese niño será un recordatorio continuo de que Dios escuchó tu aflicción. Toda cosa que toque el amor de Dios pierde todo poder para dañarnos. Hay muchos versículos en la Biblia que nos muestran que Dios está atento al clamor de los que están en dolor. Lo que nos duele a nosotros le duele también a Él. En Isaías 63:9 leemos: en toda angustia de ellos Él fue angustiado. Ese es uno de los pensamientos que más nos puede consolar, el pensar que cuando los hijos de Dios somos afligidos, Dios mismo se aflige. Ahora bien, en cuanto a Ismael, en el versículo 12 leemos: será hombre fiero, o sea, nómada, feroz. Él iba a merodear por el desierto. Y creo que esta es la primera indicación de los efectos de largo alcance del pecado de Abraham. No nos olvidemos que Ismael fue el padre de las tribus nómadas del desierto y que incluso en la actualidad los árabes son los grandes oponentes del pueblo de Israel, buscando poseer la tierra que pertenece y que se le ha prometido a Israel. ¿Se da cuenta? Dios prometió que la simiente de Abraham por medio de Isaac heredaría la tierra de Canaán. Así que el padre del fiel, en vez de tener el hijo de la gracia, pasó a tener un hijo nómada. Como dice la Biblia, un hombre feroz, un hombre fiero. Y ese es el juicio de Dios, como fruto del esfuerzo propio. Ahora la pregunta que uno se hace es, ¿por qué Dios permitió todo eso? ¿No estaban los planes de Dios que Ismael naciera y que los árabes se levantaran como enemigos de Israel? ¿No es responsable Dios por eso? No, mi amigo, no. Yo creo en la soberanía de Dios, pero también creo en la responsabilidad humana. Lo que Sarai y Abraham hicieron al tomar a Agar como concubina, como segunda esposa, estaba mal ante los ojos de Dios. ¿Se da cuenta? Dios sabía que todo eso sucedería, pero el preconocimiento de Dios no determina las decisiones humanas. Nosotros somos responsables por las decisiones que hacemos. Abraham y Sarai son los responsables de que en la actualidad los árabes luchen constantemente contra la nación de Israel. Todo comenzó aquí, en el libro de Génesis. Y Abraham y Sarai son los responsables por los problemas. No podemos echarle la culpa a Dios. El amigo de Dios, Abraham, el fundador de la nación de Israel, fue el progenitor de un hombre nómada, en vez del hijo de la gracia. Y ese es el juicio de Dios para con el comportamiento de la carne. Ahora en el versículo 13 leemos: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Esta es una revelación tremenda de Dios y fue dada a una muchacha egipcia que era esclava. ¿Se da cuenta que Jehová mismo está hablando con ella? Ella es consciente de eso. Y una vez más, mi amigo, le digo que este ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, una aparición preencarnada del Señor Jesucristo, porque ella reconoce aquí que se trata de Jehová. Le dice: tú eres Dios que me ve. ¿Se da cuenta? Si va a Juan capítulo 4 va a encontrar la historia de la mujer samaritana junto al pozo. Bueno, mire, en Génesis 16 tenemos a la primer mujer junto al pozo. Y ella es la primera a la cual Dios le habla. Porque fíjese a dónde la encuentra el Señor. Él le sale al encuentro cuando ella estaba buscando agua con desesperación, y el versículo 7 dice que la encontró junto a una fuente de agua. Esta es la mujer samaritana del Antiguo Testamento, por decirlo así. Es una hermosa revelación de Dios a Agar. Esa revelación es la presencia del Salvador, el Dios viviente. Supera toda tristeza y toda prueba que pueda venir a la vida después de conocerle. Ella se encontró con el Señor Jesús y su dolor iba a tomar un nuevo significado. Ella iba a tener nuevas fuerzas.
Los sufrimientos de la vida presente no se comparan con la gloria venidera. El creyente puede decir que los sufrimientos del presente no se comparan con la gloria que Dios nos dará cuando estemos en su presencia. Así que hay una maravillosa gloria esperándonos después de las pruebas cuando lleguemos al cielo. Pero, amigo, el llegar a la presencia del Cristo vivo en medio de las tribulaciones de esta vida, eso sí que es una gran bendición. Y es aquí donde Agar se encuentra con el Señor Jesucristo, en medio de su tribulación. Y ella le dice, ¿no he visto también aquí al que me ve? Tenemos esa expresión en el versículo 13. El doctor Barnhouse dijo en una ocasión que este versículo es como una moneda, tiene dos caras. Vimos el reverso en el párrafo anterior, pero vemos su significado tal como sale del corazón de esta pobre mujer, esperando un niño que huye de la presencia de Sarai y su crueldad. Agar aprendió que todo lo que le sucedió a ella, Dios lo sabía. Él estaba interesado en ella y veía su llanto. Ella vio que Dios le salió al encuentro en medio de su necesidad para rescatarla de todas sus dificultades. Así que, en medio de la tribulación, nos vemos tentados a pensar que nuestro caso está perdido, que no hay esperanza. Pero en la fuente, en el desierto, Dios nos enseña que Él ve todas nuestras aflicciones. ¿No he visto también aquí al que me ve? Una maravillosa experiencia para esta mujer, una maravillosa lección para nosotros también. En el versículo 14 leemos, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered, pozo del viviente que me ve. En el Nuevo Testamento leemos que tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero amigo, estar en el corazón del Dios vivo es algo maravilloso. Y eso es lo que le sucedió a Agar. El Señor Jesucristo mismo la recibió. Y en el versículo 15 leemos que Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del muchacho, el hijo que le dio a Agar, Ismael. ¿De dónde sacó Abraham el nombre? Bueno, recuerde, el nombre no fue revelado, sino hasta que el ángel de Jehová se lo dijo a Agar. ¿De dónde sacó Abraham el nombre? Bueno, cuando Agar regresó al campamento, a la tienda, ella llevó un testimonio tan impresionante que Abraham se dio cuenta que Dios le había aparecido. Él vio que esta sierva realmente había visto al Dios vivo. Y me pregunto cómo se habrá sentido Abraham cuando Agar le dijo que Dios se le apareció, que Dios la había ido a buscar y le había hablado personalmente. Me pregunto si no se sintió Abraham un poco avergonzado de no haber tenido un buen testimonio ante esta joven egipcia. Bueno, mis amigos, hay muchas lecciones en estos capítulos que debemos aprender, pero recojamos lo que Dios quiere que aprendamos. No importa cuál sea su prueba, su circunstancia, recuerde que siempre puede clamar a Dios. Él está allí, Él está aquí, quiere acercarse a usted, suplir su necesidad. Así que sea cual fuere su circunstancia hoy, haga lo que el apóstol Santiago dijo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mis amigos, terminó nuestro tiempo por hoy, así que vamos a ver el capítulo 17 en nuestro próximo programa. Lo animo a que vaya leyéndolo con anticipación. Será una gran bendición para todos nosotros. Los espero, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.vdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de VDN.